Por un lado, el heredero de un imperio multimillonario, un hombre que se creía el sol alrededor del cual giraba el mundo. Por el otro, su empleada silenciosa, una mujer a la que veía como menos que el polvo, pero que era en realidad la heredera legítima a la que había despojado y la hermana que nunca supo que tenía. La invitó a la fiesta más lujosa del año con un único objetivo: la humillación pública, una broma cruel para entretener a sus amigos ricos. Lo que no sabía es que aquella invitación era la pieza final de un plan arquitectado durante 20 años. Un plan para exponer un secreto terrible que no solo involucraba fraude y robo, sino también el asesinato a sangre fría de su propio padre. Esta no es solo una historia sobre venganza. Es la historia de cómo una mujer convertida en invisible usó la arrogancia de su enemigo como el arma perfecta para desmantelar una dinastía, ladrillo por ladrillo. Antes de contarte en detalle cómo sucedió esta noche increíble, necesito pedirte algo que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausarlo. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Eso garantiza que YouTube te recomiende más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate, porque la historia de Victoria es la prueba definitiva de que la persona más peligrosa en cualquier lugar es siempre aquella que todos han decidido ignorar. Vamos con la historia. Era un martes de otoño de 2023, un día que nació gris e indiferente, reflejando perfectamente el estado de ánimo que Victoria se forzaba a vestir como una segunda piel. A sus 35 años, su existencia era una obra maestra de contención, un acto de desaparición diaria ejecutado con la precisión de un monje y la frialdad de un general. Mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las colinas de Beverly Hills, ella ya estaba de pie en la penumbra de su pequeño y anónimo apartamento, un espacio que servía menos como hogar y más como un cuartel general. Una cámara de descompresión, donde se despojaba de sí misma para convertirse en otra. El ritual comenzaba en el baño, frente a un espejo sin marco que reflejaba una verdad que necesitaba esconder. Allí, la mujer de rasgos nobles, de una piel que absorbía y reflejaba la luz con un calor natural, y de ojos que guardaban la inteligencia chispeante de una mente estratégica, era sistemáticamente desmantelada. Su cabello, una masa de rizos oscuros y saludables que contaban la historia de su herencia, era despiadadamente humedecido y tirado hacia atrás con una fuerza que le hacía doler la cabeza, aprisionado en un moño bajo y severo en la nuca. Cada horquilla de metal era una pequeña lanza clavada para subyugar cualquier indicio de belleza o rebeldía. El uniforme gris, de una tela áspera y sin forma, era la mortaja final para su identidad, diseñado para borrar las curvas de su cuerpo y transformarla en una figura neutra, asexuada y, sobre todo, olvidable. Aquella mañana en particular, el trabajo de Victoria era pulir el suelo de mármol negro del gran salón de la mansión Blackwood, una tarea de Sísifo que la ponía de rodillas ante la opulencia de su enemigo. La luz que entraba por las paredes de cristal no calentaba, sino que diseccionaba el ambiente, una luz quirúrgica que revelaba cada partícula de polvo suspendida en el aire y cada detalle de la vasta y silenciosa riqueza a su alrededor. El silencio allí dentro era diferente a cualquier otro. Era un silencio caro, denso, lleno del zumbido subsónico de los sistemas de seguridad y climatización, y del olor a productos de limpieza con aroma a limón siciliano, mezclado con algo más antiguo y orgánico, como el cuero de los sillones y la cera de abeja usada en los muebles de siglos pasados.
Fue en ese silencio que el sonido de los zapatos de Richard Blackwood resonó como un veredicto. El sonido del cuero inglés hecho a mano golpeando la piedra pulida era más que un anuncio de su presencia, era una afirmación de dominio. Descendía la escalera no como una persona moviéndose por su casa, sino como un dios inspeccionando su creación, y entonces, a mitad de camino, el sonido cesó. El silencio que siguió fue aún más fuerte, y Victoria, sin levantar el rostro del suelo, sintió el foco de aquella mirada posarse sobre ella, un haz de energía fría y crítica que parecía capaz de penetrar sus huesos y leer la furia que mantenía enjaulada en su pecho. El objeto de la fijación de Richard era minúsculo, casi insignificante para cualquier otro ser humano, pero para su sensibilidad patológica a la imperfección, era una afrenta monumental. Un único mechón del cabello de Victoria, un rizo oscuro y rebelde, había escapado de la prisión del moño y reposaba sobre su sien, brillando sutilmente bajo la luz fría. Era un detalle orgánico, una señal de vida y de una belleza indomable que contrastaba violentamente con la esterilidad calculada del ambiente y con la figura apagada que ella se esforzaba tanto en proyectar. Para Richard, aquello era como un rasguño en la pintura de un coche clásico o una nota desafinada en una sinfonía. Reanudó el descenso, pero su trayectoria cambió. Ya no se dirigía a la cocina o a la salida, se movía hacia ella. El sonido de sus zapatos se volvió más lento, más deliberado, los pasos de un depredador que no necesita prisa. Victoria sintió el cambio en la corriente de aire antes incluso de que su sombra la envolviera por completo. El olor de su perfume, una fragancia amaderada y cítrica ridículamente cara, llegó hasta ella, y sus músculos se tensaron bajo el uniforme. Sus manos, dentro de los guantes de goma, apretaron el paño de pulir con una fuerza que hizo que le dolieran los nudillos, el único escape para la oleada de adrenalina y odio que recorrió su espina dorsal. Se obligó a respirar despacio, a concentrarse en el frío del mármol contra sus rodillas, repitiéndose a sí misma la primera línea de su plan, el mantra que la había mantenido cuerda durante 2 largos años. Se detuvo directamente detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, una violación silenciosa y sofocante de su espacio personal. El silencio se alargó por unos segundos más, un instrumento de tortura psicológica que él manejaba con maestría. Entonces su voz sonó, no alta, sino baja, con una resonancia aterciopelada que desmentía el veneno que contenía. Victoria. Pronunció su nombre como si fuera algo exótico y desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. El tono era de un aburrimiento divertido, el de un científico observando una criatura inferior bajo un microscopio. Ella no se movió, forzándolo a continuar. «Levántate», ordenó con la misma entonación casual que usaría para mandar a un perro que se bajara de un sofá. Lentamente, controlando cada músculo para no delatar la tormenta en su interior, se irguió, girándose para encararlo, pero fijando su mirada en un punto vago justo por encima de su hombro. En su mano sostenía un sobre. Era un rectángulo de papel dorado, grueso y texturizado, que brillaba con una arrogancia propia. Lo sostenía con la punta del índice y el pulgar, como si el simple contacto con algo destinado a ella pudiera contaminarlo. Extendió el sobre dorado lentamente, manteniéndolo suspendido en el aire entre ellos por un instante que pareció alargarse una eternidad. El objeto era el cebo, y él saboreaba el momento, el poder absoluto que sentía al dictar la realidad de aquella criatura a la que apenas consideraba humana. En su infinita generosidad, comenzó, y la ironía en su voz era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Mi familia, los Blackwood, ofrece anualmente una gala de caridad para recaudar fondos para causas nobles en las que gente como tú probablemente nunca se detiene a pensar.
Hizo una pausa, dejando que la ofensa se asentara. Y este año, en un momento de reflexión, pensé que sería una experiencia educativa fascinante. Una oportunidad única para que alguien como tú observe, por una sola noche, un mundo de cultura, de filantropía y, por supuesto, de elegancia. Considéralo un regalo, una ventana a un universo que solo tienes el privilegio de limpiar. La sonrisa que se formó en sus labios era lenta, cruel y desprovista de cualquier calidez, mientras sus ojos recorrían el cuerpo de ella de arriba a abajo, deteniéndose en sus zapatos gastados y en el uniforme sin forma, antes de concluir con un placer sádico. El código de vestimenta es black tie, la más pura e inmaculada elegancia. Estoy seguro de que encontrarás algo apropiado. Victoria recibió su monólogo no como una serie de insultos, sino como la confirmación final de un diagnóstico que había hecho años atrás. Cada palabra arrogante, cada pausa calculada para maximizar la humillación era exactamente como lo había previsto en sus largas noches de planificación. La rabia, que en su juventud habría estallado como un incendio forestal, era ahora un horno controlado en el fondo de su alma, un reactor nuclear que no generaba calor, sino una energía fría, enfocada y letal. Oía sus palabras, pero su mente estaba en otro lugar, catalogando sus microexpresiones, el leve arqueo de una ceja, la forma en que sus fosas nasales se dilataron sutilmente al pronunciar la palabra limpiar, la satisfacción casi infantil en sus ojos. Ella no era la víctima de un ataque, era una general observando al enemigo marchar predeciblemente hacia una trampa meticulosamente preparada. Levantó la mano, el movimiento lento, casi robótico, un acto de control supremo sobre cada fibra de su ser. El guante de goma, ligeramente húmedo y con olor a productos químicos, tocó el borde del papel caro y texturizado. El contraste fue tan absurdo y violento que por un instante pareció que el sobre podría desintegrarse. Con una voz que fue poco más que un susurro, tan baja que él tuvo que inclinarse para oírla, dijo las palabras que sellarían su destino. Gracias, Señor. El Señor, dicho por Victoria, con aquella entonación de sumisión ensayada, fue el néctar que el ego de Richard necesitaba para embriagarse por completo. Fue la nota final y perfecta en su pequeña ópera de crueldad. Una sonrisa lenta y genuinamente satisfecha se extendió por su rostro, suavizando las duras líneas de su mandíbula y haciendo que sus ojos brillaran con un triunfo límpido e infantil. Soltó una risa baja, un sonido gutural de puro desprecio satisfecho, que resonó brevemente en el monumental silencio del salón. Para él, la batalla estaba ganada. La criatura inferior había sido debidamente colocada en su lugar, y el mundo volvía a su orden natural. Se dio la vuelta, un movimiento teatral y deliberado, dándole la espalda como si ella ya no existiera, como si se hubiera evaporado tras cumplir su propósito de ser el blanco de su diversión. Al subir los primeros escalones de la escalera, se encontró con la mirada de su esposa, Elena, que observaba toda la escena desde el rellano superior, con una sonrisa cómplice y divertida en sus labios pintados de rojo. Intercambiaron una mirada que comunicaba volúmenes de burla compartida. Richard, sintiéndose el rey de su castillo, se ajustó el puño de su camisa de algodón egipcio, un gesto de vanidad y poder, completamente ajeno al hecho de que no había ganado una batalla, sino que había entregado la llave de su propia fortaleza al ejército enemigo. Victoria permaneció perfectamente inmóvil, una estatua de uniforme gris, escuchando el sonido de sus pasos al alejarse, cada paso un clavo menos en el ataúd que él mismo estaba construyendo. Esperó. Esperó hasta que el sonido de sus pasos fue completamente absorbido por las alfombras persas del pasillo superior,
Esperó hasta que el eco de su presencia se disipó en el aire y el silencio presurizado del salón regresó a su estado normal. Solo entonces permitió que sus hombros, que estaban tensos como cables de acero, se relajaran un milímetro. Sus ojos, antes fijos en un punto vago, descendieron ahora hacia el objeto en su mano, el sobre dorado. Era pesado, mucho más pesado de lo que un simple trozo de papel debería ser. Parecía contener el peso de 20 años de dolor, de planificación silenciosa, de una rabia que había aprendido a destilar hasta convertirla en un veneno frío y paciente. La superficie era texturizada, con pequeñas ranuras que parecían un código braille, contando una historia de arrogancia y poder. En el frente, con una caligrafía elegante y florida, estaba su nombre, Victoria. Ver su nombre escrito con tanto esmero por una mano que la despreciaba era la ironía suprema, la prueba definitiva de la ceguera de su enemigo. Aquel sobre no era una invitación, era un artefacto. Era la confesión firmada de Richard, el arma del crimen que él, en su soberbia, se había empeñado en entregar personalmente a su única y verdadera némesis. Un temblor, el primero en muchos años, recorrió su brazo, pero no era de miedo ni de debilidad. Era el temblor de una maquinaria poderosa y compleja que finalmente se ponía en marcha, el zumbido de una energía contenida durante demasiado tiempo, que ahora tenía un objetivo claro y un camino libre para la detonación. Con el sobre dorado seguro en su mano, Victoria inició el largo y silencioso viaje fuera de la mansión. Una travesía que hacía todos los días, pero que hoy parecía completamente diferente. Cada paso estaba imbuido de un nuevo y terrible propósito. Ya no se retiraba, estaba haciendo un reconocimiento final del campo de batalla antes de la ofensiva. Sus zapatos gastados, que antes pisaban con la vacilación de un fantasma, ahora se movían con una certeza silenciosa y depredadora sobre las alfombras que amortiguaban el sonido. Al pasar por el gran salón, sus ojos captaron el reflejo del sofá de cuero blanco donde, la semana anterior, había oído a Richard y a dos de sus amigos apostar sobre su humillación. El recuerdo no le trajo el dolor agudo de antes, sino una satisfacción fría, casi clínica, mientras su mente proyectaba con una claridad cinematográfica la imagen de los rostros de ellos retorciéndose de shock e incredulidad. Más adelante, en el pasillo que llevaba al ala este, pasó junto al imponente retrato al óleo de Henry Blackwood, el padre que compartían y que Richard había asesinado en todos los sentidos de la palabra. Primero con veneno, después con el borrado de su historia. El hombre del retrato la observaba con ojos amables, pero con una melancolía que Victoria solo llegó a comprender en la edad adulta. Se detuvo por un microsegundo, una pausa imperceptible para cualquier observador, y mantuvo un diálogo silencioso con la pintura. No lo he olvidado, padre. La deuda será pagada, con intereses. Recordó las historias que Richard contaba a sus hijos, la narrativa cuidadosamente fabricada de un abuelo que murió con el corazón roto, sin otros herederos. Una mentira que cimentaba su derecho exclusivo al imperio. Aquel pensamiento alimentó el fuego, transformándolo en un acero líquido y enfocado. Finalmente, al llegar a la puerta trasera, la salida de servicio, se quitó lentamente los guantes de goma, un acto de liberación. La piel de sus manos, suave y bien cuidada en secreto, tocó el aire frío. Con las manos ahora desnudas, guardó el sobre dorado en un bolsillo interior y secreto de su uniforme, un corazón de oro latiendo bajo una tela gris y sin vida. Al girar el pomo y salir a la luz del día, el pesado clic de la puerta al cerrarse a su espalda no sonó como una exclusión, sino como el sellado de una tumba. El camino a casa era una transición entre dos planetas, una descompresión forzada que usaba para reorientarse y enfocarse. En lugar de conducir un coche que podría haber comprado fácilmente con los recursos que había acumulado en secreto,
Caminaba 10 manzanas bajo el sol de California hasta una parada de autobús, un acto de inmersión en su persona de invisibilidad. El paseo la llevaba por un escenario de riqueza absurda, altos muros, coronados con alambre de espino y bugambillas, céspedes tan perfectos que parecían artificiales, y el sonido omnipresente de los sistemas de riego y de los sopladores de hojas manejados por otros miembros del ejército invisible que mantenía aquel paraíso en funcionamiento. Intercambiaba silenciosos y respetuosos saludos con la cabeza con jardineros y otros empleados domésticos, una comunión de fantasmas en la tierra de los dioses. En el autobús, rodeada del olor de vidas corrientes, de sudor, perfume barato y comida caliente en fiambreras, Victoria se permitía relajar la postura física, pero su mente entraba en hipervelocidad. Mirando por la ventana, no veía las calles de Beverly Hills, sino un complejo tablero de ajedrez tridimensional. Repasaba cada variable, cada contingencia de su plan. El abogado, David Chun, ya estaba alerta, con las solicitudes de exhumación y los recursos de herencia listos para ser presentados. La periodista, Diane Morrison, la más temida de la ciudad, tenía un borrador del artículo que destruiría la reputación de los Blackwood para siempre, esperando solo la confirmación final. El doctor Hamilton, el médico de familia consumido por la culpa, esperaba su llamada como un hombre en el corredor de la muerte, espera el perdón. Victoria era la directora de orquesta y la gala del sábado sería su sinfonía de destrucción. Al llegar a su pequeño apartamento, el olor a café viejo y a libros la acogió como un abrazo. Lo primero que hizo fue sacar el sobre dorado del bolsillo y colocarlo en su tocador. No como una carta, sino como un trofeo de guerra. Y entonces se fue al espejo. Lentamente comenzó el ritual inverso de la mañana. Se quitó las horquillas y sintió el peso de su cabello liberándose, cayendo en cascada sobre sus hombros, vivo y eléctrico. Se echó agua fría en la cara y al mirarse en el espejo, la mujer que le devolvió la mirada ya no era un borrón. Eran sus propios ojos, feroces, enfocados y brillando con el poder de una promesa a punto de cumplirse. La reina había vuelto a su castillo. Los 3 días que siguieron fueron un borrón de autocontrol sobrehumano y actividad febril y secreta. En la mansión, Victoria era la personificación de la normalidad, una sombra gris y eficiente que realizaba sus tareas con una diligencia casi meditativa, escuchando los ecos de la excitación de Elena y sus amigas sobre la broma de la gala, recolectando cada palabra de burla como un general recolecta información del enemigo. Pero por la noche, su pequeño apartamento se transformaba en el centro neurálgico de una insurrección. Y entonces llegó el sábado, el día del ajuste de cuentas. El aire parecía diferente, cargado de electricidad estática, cada segundo arrastrándose con el peso de la expectación. Con el sol de la tarde comenzando a pintar el cielo de Los Ángeles, con tonos de naranja y púrpura, Victoria se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la invitación dorada posicionada frente a ella como un icono religioso. Cogió su teléfono móvil, un modelo simple y anónimo, e hizo las 3 llamadas que pondrían en movimiento los engranajes finales de su máquina de justicia. La primera fue a David Chun. «David, soy Victoria», dijo, su voz tranquila y nivelada. «El evento principal es esta noche. El telón se levanta a las 9. Quiero que tú y tu equipo estéis listos para el acto final». Al otro lado de la línea, la voz grave y segura del abogado respondió sin dudar. «Estamos listos, Victoria. Los documentos están autenticados y las notificaciones preparadas. Solo tienes que dar la señal». La segunda llamada fue a Diane Morrison. «Diane, el pez ha mordido el anzuelo. Tenemos un asiento en primera fila para ti en el espectáculo del año».
La historia de tu vida será servida esta noche, en bandeja de plata. La risa corta y afilada de la periodista sonó como un gatillo amartillándose. Allí estaré con mi equipo, cámaras listas. No puedo esperar a ver la casa derrumbarse. La última llamada fue la más delicada. Doctor Hamilton. Doctor, comenzó, su voz suavizándose con una empatía genuina por aquel hombre atormentado. Ha llegado la hora de arreglar lo que se rompió hace tanto tiempo. Su voz será la más importante de todas esta noche. No tiene que tener miedo. Yo estaré allí. No estará solo. Hubo un largo silencio y luego un sí, tembloroso, pero audible. El sonido de un alma que finalmente elegía la redención en lugar del silencio. Con las llamadas hechas, Victoria colgó el teléfono. La orquesta estaba afinada, el escenario estaba listo, y ella, la directora, estaba lista para levantar la batuta. Cuando la noche finalmente cayó, envolviendo la ciudad en su manto de terciopelo y luces artificiales, una profunda solemnidad se apoderó del apartamento de Victoria. Era la calma que precede a la batalla, un silencio cargado de intención. No se dirigió a un armario, sino a un viejo baúl de cedro que yacía a los pies de su cama, un objeto que era la única herencia física de su madre, además de sus propios recuerdos. Al abrirlo, el olor a madera antigua y a naftalina llenó el aire, el perfume del tiempo y de los secretos guardados. Allí dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el vestido, su armadura. Al sacarlo, la prenda pareció fluir entre sus dedos como un trozo líquido del propio cielo nocturno. Era un vestido de terciopelo de seda francés, de un azul tan oscuro que parecía negro, un tono que parecía tragarse la luz a su alrededor. No había bordados, ni lentejuelas, ni adorno alguno. Su belleza residía en su corte impecable, en su peso y en la forma en que caía, una cascada de oscuridad elegante. Ponérselo fue un acto sacramental. La tela fría y pesada contra su piel era como una segunda identidad, una piel de reina que había sido forzada a abandonar. A continuación, se sentó frente al tocador y con manos firmes se aplicó un maquillaje mínimo y estratégico, una base ligera para unificar el tono de su piel radiante, un toque de rímel para acentuar la longitud de sus pestañas y un fino delineador para dar a sus ojos una intensidad felina y penetrante. Como única joya, un par de pendientes de diamantes, pequeños y discretos, que pertenecieron a su madre. Al mirarse en el espejo por última vez, la imagen que le devolvió la mirada era la de una fuerza de la naturaleza. La fusión completa de la hija en duelo, la heredera despojada y la vengadora implacable. No había ni un rastro de miedo en su rostro, solo la terrible belleza de una resolución inquebrantable. Estaba lista, no para ir a una fiesta, sino para ir a la guerra. La mansión Blackwood emergía de la oscuridad de la noche de Beverly Hills como una constelación caída en la tierra, una explosión de luz y sonido tan arrogante como su dueño, una fila interminable de coches de lujo, cada uno con un valor superior al de una casa en cualquier otro lugar del mundo, se arrastraba lentamente hacia la entrada, depositando a sus pasajeros perfectamente esculpidos en una improvisada alfombra roja. Victoria llegó a este escenario no en una limusina, sino en un sedán negro común, un coche de VTC, al que le indicó que se detuviera a una manzana de la entrada principal, bajo la sombra de una jacaranda. Al bajar del vehículo, el conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, no pudo disimular su mirada de confusión, su mente tratando de procesar la disonancia entre la figura regia envuelta en terciopelo oscuro y la normalidad de su Toyota. Victoria solo le dedicó una sonrisa enigmática y comenzó su solitario paseo. El sonido de sus tacones, simples pero elegantes, sobre la grava del largo camino de entrada, era un ritmo constante y deliberado.
el latido metódico de un corazón contra la cacofonía de música clásica, risas falsas y los flashes explosivos de los paparazzi. Se movía a través del caos, con una calma que era en sí misma una forma de poder, una isla de serenidad en un océano de vanidad. Los guardias de seguridad de traje en la puerta, hombres enormes, cuya profesión era identificar amenazas y anomalías, fueron las primeras víctimas de su presencia. Sus ojos la siguieron, con el ceño fruncido. No estaba en ninguna lista, no era un rostro conocido de los tabloides, y sin embargo había una autoridad en su postura, una certeza en su mirada que los hizo dudar. Ellos, que cobraban por ser murallas, se convirtieron en portones entreabiertos. Victoria se detuvo por un único instante ante las macizas puertas de roble, inspiró el aire frío de la noche una última vez y entró en la guarida del león. El efecto de su entrada no fue el de una bomba, sino el de un súbito cambio en la presión atmosférica, un silencio que comenzó en los bordes y se extendió hacia el centro como una onda de choque invisible. Las conversaciones más cercanas a la puerta fueron las primeras en morir, las frases deshaciéndose a la mitad, las cabezas girando en una reacción en cadena de pura curiosidad. La pregunta que flotaba en el aire, en los ojos de todos, no era ¿qué hace ella aquí?, sino un unísono perplejo de ¿quién es ella? En un salón donde cada rostro era un activo, un nombre en una lista de poder, ella era una variable desconocida e imponente. El vestido, que parecía beber la luz dorada de las lámparas de araña, la forma en que sus hombros estaban perfectamente erguidos, la manera en que su barbilla se mantenía levantada en un ángulo de sereno desafío, nada en ella encajaba. Era una pintura de un maestro antiguo colgada por error en una galería de arte pop. Al otro lado del salón, en el epicentro de la adulación, estaba Richard. Sintió el cambio en la energía del ambiente antes de ver su causa, una interrupción en su actuación que lo irritó profundamente. Giró la cabeza, el rostro preparado para lanzar una mirada de desdén, pero lo que vio lo paralizó. Sus ojos primero registraron la imagen en su totalidad, una mujer de una belleza impresionante y desconocida. Su cerebro de esteta aprobó. Luego, la intriga. ¿Quién se atrevería a aparecer en su fiesta sin ser conocido por él? Un ligero rastro de familiaridad lo golpeó. Algo en la estructura de su rostro, en la intensidad de su mirada. Su mente rebuscó en sus archivos de rostros y nombres sin encontrar una correspondencia. Y entonces el momento de la colisión. Un detalle, quizás la forma en que la luz incidía en su sien donde el rizo solía escapar, hizo la conexión imposible. El rostro de Richard pasó por una metamorfosis terrible y fascinante. La curiosidad se transformó en confusión, la confusión en incredulidad, y la incredulidad en un horror pálido y absoluto. La sonrisa presuntuosa se congeló, se agrietó y se deshizo. La copa de champán en su mano tembló. El cazador acababa de darse cuenta de que el conejo con el que planeaba jugar en la plaza pública era, en realidad, un lobo al que él mismo había invitado a cenar. La parálisis de Richard duró precisamente 7 segundos. Un lapso de tiempo en el que su cerebro, una maquinaria afinada para el poder y el control, luchó por procesar una realidad que simplemente no debería existir. El shock inicial, aquel horror pálido y frío, rápidamente dio paso a una oleada de furia tan caliente e intensa que hizo que el champán en su copa pareciera hielo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo aquella criatura insignificante, aquella sombra a la que permitía existir en su casa por pura conveniencia, se atrevía a orquestar una afrenta tan espectacular? La audacia de la transformación era un insulto más profundo que cualquier acto de rebelión. Sin embargo, en medio de la furia, su arrogancia innata comenzó a reescribir la narrativa en su mente. Él no estaba en peligro.
Estaba ante una oportunidad aún mayor de humillación pública. Aquello no era una reina. Era su empleada con un disfraz, una tonta que había sobreestimado drásticamente su posición. La aplastaría. La convertiría en una anécdota que se contaría en cenas durante años. Recuperando la compostura con un esfuerzo visible, tomó un largo trago de champán, el alcohol, una gasolina para su rabia. Se giró hacia Helena y hacia su círculo de amigos cercanos, cuyos rostros reflejaban su propia confusión, y dijo con una voz que goteaba sarcasmo: «Parece que nuestro pequeño experimento de caridad se ha vuelto ambicioso. Supongo que es nuestro deber como anfitriones dar la bienvenida a nuestra invitada de honor». Con esta declaración comenzó a cruzar el salón. El mar de invitados se abrió ante él, el silencio ahora completo y absoluto. Cada uno de los presentes se convirtió en un espectador en un coliseo de mármol y cristal, y el aire vibraba con la expectación de la sangre. Victoria lo observó acercarse, una pantera negra moviéndose en su dirección. Su corazón no se aceleró. Latía con la misma cadencia rítmica de sus tacones sobre la grava más temprano. Un tambor de guerra anunciando que el enemigo había, finalmente, entrado en su campo de tiro. Richard se detuvo a menos de 1 metro de ella, y un círculo invisible de tensión se formó a su alrededor. Un espacio sagrado y profano que nadie se atrevía a invadir. El contraste entre ellos era casi violento. Él, la personificación de la riqueza ostentosa, con su smoking hecho a medida que costaba el salario anual de ella. Ella, la personificación de una elegancia letal y discreta, con su vestido que parecía un trozo del universo. El olor de su perfume caro chocaba con la ausencia de fragancia de ella, creando una batalla olfativa en el pequeño espacio entre ellos. La examinó de arriba abajo, una mirada lenta, insultante, que pretendía despojarla de su dignidad, capa por capa. Luego, con la voz proyectada para que cada rincón del salón pudiera oír, comenzó su ataque. «Victoria», dijo, su nombre sonando como una broma en sus labios. «¡Qué sorpresa! Absolutamente encantadora». Sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos de depredador. «Debo admitir que el esfuerzo es notable. Es realmente impresionante lo que un buen servicio de alquiler de disfraces y un poco de maquillaje pueden hacer hoy en día, ¿no es así?». La humillación fue perfectamente calibrada. La insinuación de que era una fraude con un traje alquilado fue entregada con la precisión de un cirujano. Risas ahogadas y susurros crueles ondearon entre la multitud, el veneno encontrando un terreno fértil. Pero Victoria no reaccionó. No se encogió, no se sonrojó, no mostró ninguna señal de dolor o vergüenza. Simplemente lo dejó terminar, permitiendo que la fealdad de sus palabras quedara expuesta bajo la luz de las lámparas para que todos fueran testigos. Y entonces, por primera vez esa noche, encontró sus ojos directamente. Y en su mirada no había miedo. Había algo mucho más aterrador. Una calma divertida, una superioridad tranquila. La mirada de lástima que un maestro de ajedrez le da a su oponente momentos antes de anunciar el jaque mate. Aquella mirada de Victoria, desprovista de miedo y cargada de una autoridad milenaria, fue la primera anomalía que el cerebro de Richard no pudo procesar. Esperaba lágrimas, tartamudeos, una huida humillante. Lo que recibió a cambio fue un silencio que lo desarmó por completo. El silencio de ella se convirtió en el nuevo centro de gravedad del salón, y el poder que él había proyectado con sus palabras comenzó a refluir, siendo absorbido por la calma de ella. Cuando finalmente habló, su voz no era el susurro de una empleada, sino un contralto claro, firme y con una resonancia que cortó el tenso aire como un diamante corta el cristal. «¿Alquiler?», repitió la palabra de él. Y una sonrisa casi imperceptible, peligrosa y hermosa, se dibujó en sus labios. «¡Qué pensamiento funcional, Richard! Pero me temo que te equivocas.
Hizo una pausa recorriendo el salón con la mirada, como si estuviera incluyendo a cada uno de los invitados en su revelación. Este vestido, en realidad, tiene una historia muy particular. Perteneció a mi madre. La declaración provocó una nueva oleada de murmullos confusos. Cerca de allí, Vivian Chambers, la heredera del petróleo, soltó una risa nasal y cruel, lo suficientemente alta como para ser oída. ¿Tu madre? ¿Y dónde lo consiguió? En un bazar de caridad particularmente elegante. Fue el error que Victoria esperaba, la entrada perfecta en su guión. Su mirada se desvió hacia Vivian, posándose en ella por un instante con frialdad, y luego regresó a Richard, que ahora la observaba con una nueva y desconcertante sensación de pavor. Sintió, tardíamente, que el suelo bajo sus pies se estaba volviendo inestable. Y entonces Victoria asestó el primer golpe. Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón exactamente como este, hace más de 20 años. Dejó la frase en suspenso, asegurándose de que cada alma presente pendiera de sus próximas palabras. Y luego concluyó, con una claridad devastadora, cuando todavía se llamaba Isabella Thames, Blackwood. El nombre Blackwood, pronunciado por aquellos labios, con aquella voz, en aquel contexto imposible, explotó en el silencio del salón con la fuerza de una detonación. Fue como si el aire hubiera sido succionado de repente del ambiente, dejando un vacío de puro shock. La palidez que se apoderó del rostro de Richard fue espantosa. Toda la sangre pareció huir de su piel, dejando tras de sí una máscara de cera grisácea y sudorosa. La copa de champán se le escurrió de los dedos, haciéndose añicos contra el mármol con un sonido agudo y violento que hizo que varias personas saltaran del susto. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La mandíbula floja en una expresión de absoluto horror. El engranaje de su mundo, que siempre había girado con la previsibilidad del poder y el dinero, se había atascado de forma catastrófica. La multitud, antes cómplice de su crueldad, se había transformado ahora en una audiencia hambrienta y conmocionada. Los móviles, antes preparados para grabar una humillación barata, ahora grababan con una intensidad febril lo que parecía ser la desintegración pública de un titán. Desde lo alto de la escalera, la sonrisa de Elena se deshizo en una mueca de pánico. «¡Richard!», gritó con voz estridente. «¿De qué está hablando esta mujer?». Pero Richard no la oía. Tenía los ojos fijos en Victoria y finalmente encontró su voz, pero salió como un grito agudo y desesperado. «¡Mentira! ¡Estás mintiendo! ¡Es una impostora! ¡Seguridad!», gritó a la nada, el cuerpo temblando de pánico y furia. «¡Saquen a esta mujer de aquí ahora!». Pero nadie se movió. Los guardias de seguridad, los invitados, los camareros, todos estaban paralizados, prisioneros de la gravedad de aquel momento. En el centro del huracán que ella misma había creado, Victoria permanecía inmóvil, serena, observando el caos desplegarse con el interés desapasionado de quien sabe que la partida de ajedrez ya está ganada. El pánico de Richard era la música que Victoria había esperado 2 décadas para oír. Cada grito desesperado de él, cada acusación de impostora, solo servía para tejer la soga con la que él mismo se ahorcaría. Ella lo dejó gritar, permitiendo que su pérdida de control se convirtiera en el centro de atención, que su dignidad se evaporara en la plaza pública bajo las miradas de cientos de teléfonos móviles que grababan su desintegración. En medio de su histeria, la calma de ella era una fuerza sobrenatural, un agujero negro de serenidad que absorbía todo su caos y lo volvía impotente. Cuando sus gritos finalmente se convirtieron en un balbuceo jadeante, ella hizo su movimiento. Fue un gesto pequeño, lento y deliberado, pero que atrajo la mirada de cada persona en el salón. Su mano se dirigió a un pequeño y casi invisible bolso de terciopelo que llevaba, un objeto tan oscuro como su vestido. Sus dedos, largos y elegantes, se hundieron en el bolso
y emergieron sosteniendo un objeto que brilló bajo la luz de las lámparas de cristal. Era un anillo de sello masculino, de oro antiguo y pesado, con un inconfundible y profundo zafiro azul en el centro, flanqueado por el escudo de armas tallado de la familia Blackwood. No se lo puso en el dedo. En su lugar, lo sostuvo entre el pulgar y el índice, levantándolo lentamente para que todos pudieran verlo, girándolo para que la luz danzara en su superficie. ¿Una impostora, Richard?, preguntó, su voz todavía perfectamente tranquila, pero ahora con un filo de acero cortante. Una mentira. Sus ojos se clavaron en los de él, inmovilizándolo en el sitio. ¿Reconoces esta pieza? Este anillo le fue dado a mi madre por su padre cuando cumplió 18 años. Su nombre era Henry Blackwood. Mi abuelo. Hizo una pausa, dejando que la filiación resonara claramente, y entonces retorció el cuchillo. El mismo Henry Blackwood, que convenientemente describiste a tus socios y a la prensa durante años como un hombre que murió con el corazón roto, dejando atrás un único heredero. La visión del anillo fue un golpe físico para Richard. Lo reconoció al instante. Era el anillo de su padre, una pieza que había asumido perdida para siempre, enterrada con los secretos que tanto se había esforzado en mantener bajo tierra. El sudor ahora le brotaba en la frente y su respiración se convirtió en un silbido irregular. Su cerebro, en un último y desesperado acto de autoconservación, se aferró a la única defensa que le quedaba. ¡Tú lo robaste!, escupió, la acusación sonando débil y patética incluso para sus propios oídos. «Esto es un robo. Has profanado la memoria de mi padre». Victoria sonrió, pero fue la sonrisa más triste y aterradora que el salón había presenciado jamás. «No se puede robar lo que es tuyo por derecho de nacimiento, Richard», respondió suavemente, «pero ya que estamos hablando de lo que es mío por derecho». En ese preciso instante, como si sus palabras fueran una contraseña, hizo un leve y casi imperceptible gesto con la cabeza hacia la entrada principal del salón. Y como si hubieran estado esperando esa señal precisa, dos figuras entraron en el lugar, moviéndose con un propósito que contrastaba con la parálisis conmocionada de los invitados. El primero era David Chun, el abogado más implacable de Los Ángeles, conocido por destruir dinastías en los tribunales de sucesiones, llevando su maletín de cuero como un soldado lleva su arma. La segunda era Diane Morrison, la periodista de investigación cuyo rostro en la portada de una revista significaba la ruina de alguien, sus ojos de halcón ya grabando cada detalle con una intensidad depredadora. Su llegada fue un trueno silencioso. La multitud se apartó, abriéndoles paso como si fueran de la realeza o verdugos. No eran invitados, eran consecuencias. Y caminaban lenta e inexorablemente hacia el centro del salón, donde Richard estaba de pie, acorralado, pálido, y finalmente comprendiendo que aquello no era un drama familiar, era una ejecución. La llegada del abogado y la periodista fue la materialización de la pesadilla de Richard, pero era una pesadilla que su mente arrogante aún se negaba a aceptar por completo. Se aferraba a la negación como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. «Esto no prueba nada», gritó señalando al dúo con un dedo tembloroso. «Un abogado comprado, una periodista buitre y una ladrona. Es una conspiración». Fue entonces cuando David Chun, el abogado, habló por primera vez. Su voz no era alta, pero poseía una calma gélida que silenció el pánico de Richard al instante. «Su opinión sobre nuestro carácter es irrelevante, señor Blackwood. La verdad no requiere su cooperación para existir. Y hablando de la verdad, creo que falta una pieza final en nuestro rompecabezas». Chun se giró hacia la entrada, y como si respondiera a una llamada silenciosa, la tercera figura emergió de entre la multitud de invitados paralizados. Era un hombre anciano,
encorvado por el peso de los años y de una culpa que parecía haberle carcomido los huesos. Apoyado en un bastón de madera oscura, el doctor Hamilton caminó lentamente hacia el centro del salón, cada paso un esfuerzo agónico. El silencio que se instaló fue el más profundo de la noche, un silencio de tanatorio. Al llegar ante Richard, el viejo médico levantó sus ojos llorosos y llenos de un sufrimiento antiguo. «Richard», comenzó, la voz un susurro frágil, pero que resonó como un trueno. «He vivido con esto durante 20 años. Todas las noches, tu amenaza, tu promesa de destruir a mi familia». Hizo una pausa, tragando saliva, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Henry Blackwood no murió de un ataque al corazón. La confesión hizo que un suspiro colectivo recorriera la sala. En lo alto de la escalera, Elena soltó un grito agudo y estrangulado. El médico, ahora con la voz quebrada por un sollozo, señaló con un dedo tembloroso al hombre que lo había aterrorizado durante 2 décadas. Fue envenenado, con arsénico. Durante meses, yo falsifiqué el certificado de defunción. Y el hombre que me obligó a hacerlo, el hombre que mató a su propio padre para heredar una fortuna y ocultar sus crímenes, fuiste tú. La acusación de asesinato, dicha de forma tan directa y desesperada, flotó en el aire como humo tóxico. El colapso de Richard fue inmediato y total. Sus rodillas cedieron y habría caído si no se hubiera apoyado en una pequeña mesa, derribando copas y platos en un estruendo de vajilla rota. «No, no, está senil, está loco», balbuceaba, los ojos desorbitados buscando algún apoyo, algún rostro amigo, pero encontrando solo un mar de horror, asco y fascinación mórbida. Fue en ese momento de caos que David Chun dio un paso al frente, abriendo su maletín de cuero con una serie de clics secos y autoritarios que parecieron latigazos. Su calma era la antítesis del pandemonium. En caso de que la confesión de un testigo presencial coaccionado no sea suficiente para los más escépticos, anunció con una formalidad cortante, hemos traído la documentación. Sacó un fajo de papeles de su maletín y comenzó a presentarlos como un verdugo que exhibe sus herramientas. Elemento 1. El testamento original y autenticado de Henry Blackwood, confiado a un notario en secreto una semana antes de su muerte. Un testamento que nombra a su hija Isabella Thames Blackwood y a sus descendientes directos como herederos del 50% del patrimonio y del control accionarial de las empresas Blackwood. Colocó el documento sobre la mesa. Elemento 2. Una auditoría forense completa de las cuentas de la empresa, que detalla un desvío de más de 20 millones de dólares, convenientemente rastreados hasta cuentas offshore, controladas por usted, Richard. Un motivo bastante convincente. Añadió el segundo dossier a la pila. Y finalmente, elemento 3. Levantó un informe del laboratorio moderno, su papel blanco y nítido un contraste con los documentos amarillentos. El informe de la exhumación de los restos mortales de Henry Blackwood, que la señorita Victoria aquí presente autorizó hace 6 meses como su pariente más cercano, no implicado. Los niveles de arsénico encontrados en los tejidos óseos son, y cito al médico forense, inequívocamente concluyentes y consistentes con un envenenamiento crónico y deliberado. Chun terminó su presentación y miró al hombre derrumbado frente a él. ¿Tiene alguna pregunta sobre estos documentos, señor Blackwood? El silencio que siguió a la presentación de David Chun fue más pesado y más profundo que cualquiera que el salón hubiera conocido. Era un silencio de fin del mundo, el vacío que queda tras una explosión nuclear. Richard, arrodillado entre los añicos de su dignidad y de la copa de champán, miraba los documentos sobre la mesa como si fueran las tablas de su propio juicio final, su mente incapaz de formular una sola defensa coherente.
Fue la periodista Diane Morrison quien rompió el hechizo, su voz sonando nítida y profesional. Y para que no queden dudas sobre el patrón de coacción, anunció, levantando su propio teléfono móvil, tenemos grabaciones de audio del señor Blackwood, de hace 2 meses, amenazando con exponer un error médico de la juventud del nieto del doctor Hamilton para garantizar su silencio continuo. Será un hermoso reportaje de portada sobre ética empresarial. Pero Victoria sabía que la verdadera daga en el corazón de Richard no podía venir de un abogado o de una periodista. Tenía que ser más personal. Dio un paso al frente, su sombra cubriendo al hombre derrumbado. Pero la evidencia más importante, Richard, la prueba irrefutable de tu alma, no está en ninguno de estos papeles, dijo, su voz ahora teñida de una tristeza profunda y antigua. Está en tu propia voz. Con un movimiento que sorprendió a todos por su familiaridad con el entorno, se acercó al panel de control del sistema de sonido de la mansión, un dispositivo que conocía íntimamente por haberlo limpiado cientos de veces. Con unos toques en su simple teléfono móvil y un asentimiento al técnico de sonido paralizado, conectó el dispositivo. Y entonces, el sonido que llenó el salón no fue música. Fue la voz de Richard, grabada en una conversación con su antiguo abogado años atrás, con una claridad impactante. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, la voz de él, más joven, pero inconfundiblemente arrogante, resonó por los altavoces de $300,000, que se las arreglen. El viejo cometió un error y yo lo corregí, no recibirán ni un céntimo. El sonido de su propia crueldad casual, la confesión fría de su traición, fue la bala de plata. Un grito gutural, un sonido animal de pura agonía, rasgó la garganta de Richard. Cayó hacia adelante, apoyándose con las manos en el suelo, el cuerpo convulsionando en sollozos, completa e irrevocablemente roto. Mientras el eco de la voz de Richard y el sonido de sus miserables sollozos aún flotaban en el aire, un nuevo sonido comenzó a filtrarse en el ambiente, viniendo de fuera. Distante al principio, luego creciendo en volumen y urgencia, inconfundible y ominoso. Sirenas de la policía. El sonido del mundo real, viniendo a cobrar la cuenta en el palacio de fantasía de Richard. David Chun ya había contactado a las autoridades en el momento en que el doctor Hamilton comenzó su confesión, cronometrando la llegada para el clímax de la confesión. Las macizas puertas de la mansión se abrieron de nuevo y 2 policías uniformados entraron. Sus presencias sobrias y eficientes, una afrenta a la opulencia decadente que los rodeaba. Se movieron con una calma profesional, sus ojos recorriendo la escena, el hombre sollozando en el suelo, los invitados en estado de shock, la mujer de terciopelo oscuro de pie como una estatua, sin mostrar sorpresa. Caminaron directamente hacia Richard. Uno de los oficiales lo ayudó a levantarse, mientras el otro, con una voz monótona y desapasionada, le leía sus derechos. Richard Blackwood, está usted arrestado bajo sospecha de homicidio, fraude y coacción. Tiene derecho a guardar silencio. El clic metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el sonido final de su antigua vida, haciéndose pedazos para siempre. Mientras lo conducían hacia afuera, su camino los llevó a pasar directamente junto a Victoria. Se detuvo, el rostro hinchado y manchado de lágrimas, y sus ojos vacíos se encontraron con los de ella por última vez. «Tú», susurró con voz ronca, «tú destruiste mi vida». Victoria lo miró, y por primera vez, una única y solitaria lágrima trazó un camino por su mejilla, pero su voz se mantuvo firme. «No, Richard», respondió, lo suficientemente bajo para que solo él la oyera. Tú destruiste tu vida en el momento en que decidiste que la tuya valía más que la de nuestro padre. Yo no hice nada más que encender la luz, para que todos pudieran ver lo que siempre fuiste en la oscuridad. Mientras el coche de la policía con Richard desaparecía en la noche,
el lamento de su sirena convirtiéndose en un eco distante. Un silencio de otro tipo comenzó a instalarse alrededor de Victoria. El caos de la fiesta aún giraba, pero ahora era un ruido de fondo, un zumbido irrelevante. Los invitados, antes espectadores, ahora eran buitres frenéticos, compitiendo por los mejores ángulos para sus historias en las redes sociales, mientras Diane Morrison, en un rincón, ya transmitía en vivo la primicia de su carrera. David Chun conversaba tranquilamente con los detectives que habían llegado, entregando copias de su maletín, mientras el doctor Hamilton era atendido por una paramédica, llorando silenciosamente con el alivio de un alma que finalmente se había liberado de una carga mortal. Victoria observó todo aquello por un instante, no como la arquitecta de la escena, sino como una espectadora que veía el último acto de una obra que ya conocía de memoria. Sin una palabra, sin un gesto de triunfo, se dio la vuelta y salió de la mansión. Cada paso lejos de aquel mausoleo de opulencia era un grillete rompiéndose. Al llegar al aire libre, el aire frío de la noche nunca le pareció tan limpio, tan puro. El peso sobre sus hombros, una carga que había llevado durante 20 años, comenzó a disiparse, no con la euforia de una victoria, sino con la paz profunda y casi dolorosa de una guerra que finalmente había terminado. 6 meses después, la luz del sol de la tarde entraba por las mismas paredes de cristal de la oficina principal de las empresas Blackwood, pero el ambiente era irreconocible. Donde antes había cabezas de animales disecados y demostraciones agresivas de poder, ahora había plantas frondosas, obras de arte de artistas emergentes y una gran maqueta de un proyecto de viviendas de bajo coste que la empresa estaba financiando. Detrás del escritorio de caoba, que ya no era una barrera, sino una superficie de trabajo colaborativa, estaba Victoria. No llevaba el terciopelo de la batalla ni el uniforme de la invisibilidad, sino un vestido simple y elegante que reflejaba su nueva identidad, serena, enfocada y en control. Analizaba informes, pero en lugar de desvíos fraudulentos, detallaban programas de becas para los hijos de los empleados e inversiones en sostenibilidad. En un momento de pausa, se levantó y fue hacia la ventana, observando el fluir de la ciudad abajo. Richard fue condenado a cadena perpetua, Elena se mudó a Europa en desgracia, y el nombre Blackwood, antes sinónimo de poder, ahora era sinónimo de escándalo. Pero para Victoria, la victoria nunca fue sobre eso. Mirando su propio reflejo en el cristal, finalmente se vio a sí misma por completo. La hija, la estratega, la heredera, la mujer. Comprendió que la venganza habría sido convertirse en Richard. La justicia, sin embargo, era algo totalmente diferente. Era desmantelar el sistema que lo creó y construir algo mejor. Algo que honrara la memoria de su padre de una forma que el dinero jamás podría. La verdadera herencia de él no era el imperio. Era la resiliencia indomable que le había legado, y esa era la única fortuna que nadie jamás podría quitarle.